Yo había pensado en dar una larga charla hoy porque me gusta siempre ponerle un marco a los cuadros. O sea, acá tiene un marco blanco, hay que ambientar las cosas. Ahora los políticos dicen, está dentro de contexto o fuera de contexto. Bueno, en realidad algo de razón tienen. Lo importante es poner las historias dentro de un marco. Pero, pensándolo mejor, y aunque traigo las imágenes para proyectarlas pensé que hoy, si ustedes están de acuerdo, podríamos hablar en líneas generales de la historia de la pintura, cómo fue que se dio en el mundo y cómo llegó al Uruguay, para reservarnos en algún otro viernes para mostrar las imágenes y hablar concretamente de ellas. ¿Les parece bien? Sí, ¿O quieren sí, que hagamos perfecto. todo? No, perfecto. Perfecto, bien, bien. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar por la antigüedad. Hay que empezar siempre por las cuevas de Altamira, o las cuevas de Lescaut en Francia, y las distintas expresiones del hombre primitivo que a través de las manos pintadas o a través con la sangre de animales o con rastros de plantas dejaron en la roca impregnados toscas escenas que representaban el mundo que tenían entonces. Esa vamos a decir que podemos decir que fue la primera expresión de la pintura. Después pasamos a la antigüedad, a Egipto. En Egipto todas las tumbas importantes estaban adornadas con imágenes, con escenas, que no eran escenas destinadas a representar la realidad, no se buscaba la realidad, se buscaban imágenes representativas, el mundo que iba a vivir el faraón después de muerto, bueno, el paraíso que se iba a encontrar, el mundo de los muertos, esa importancia que ellos le daban a la trascendencia, y para ello hicieron las pirámides y construyeron tumbas, que en el fondo las pirámides no dejan de ser tumbas con todo el adorno importante que las cubría. Después pasamos y también en Grecia y en Roma también había ciertas pinturas, no eran, pero nunca se buscaba la representación real, no se buscaba dibujar una persona como era o dibujar un paisaje, eran todos paisajes especiales. Lo mismo pasó en la Edad Media, ¿no? Hubo un gran desarrollo de la pintura, sobre todo la pintura religiosa, pero en realidad tampoco se buscaba, moría un santo, no se lo dibujaba exactamente como era, sino que lo que se buscaba era glorificar, darle un sentido simbólico y un sentido trascendente, y lo mismo las imágenes religiosas, ¿no? Nunca se buscó, en fin, no se sabía, por supuesto no se sabían las imágenes ni de los apóstoles, pero nunca se los buscó representar en forma real, sino que se los buscaba en imágenes etéreas, en imágenes representativas del cielo, representativas del paraíso. En la Edad Media, como les digo, fue una etapa importante, pero que finalmente hacia el siglo XV y principios del XVI, eclosiona y aparece precisamente el Renacimiento. Por eso agradezco la referencia acá del arquitecto, ¿no? En que cambió el concepto del mundo. Ya se buscaba, sin dejar de lado el sentido religioso, porque todos los grandes pintores eran creyentes del cristianismo, sino que se buscó ya ver el paisaje un poco más natural, un poco como era, a través de las reglas de la arquitectura y las reglas del paisaje mismo, de la perspectiva, pero también y fundamentalmente se buscaba representar a determinados personajes. Y aparece la figura del mecenas, que a nosotros nos gusta mucho decir. Ahora todo el mundo en el fondo cuando está buscando un proyecto dice necesito un mecenas. Bueno, en realidad el mecenas es un financista en términos económicos que amando el arte y deseando de alguna manera pasar a la posteridad, no se construyó una tumba, sino que le pagaba a un pintor para que o dibujara su figura o la de su familia, pero también, lógicamente, no iba a pretender un dibujo como era. No, si yo le encargaba un dibujo a un pintor, tenía que salir bien, ¿no? Si me pone con defectos, se acabó el mecenazgo.
Entonces por eso es que aparece sigue un poco la continuación, pero ya hay otra representación sobre todo del paisaje. Ya no es solo paisajes celestiales, sino que van apareciendo un poco el paisaje verdadero. Y transcurren unos siglos hasta llegar al siglo XVIII, fines del siglo XVIII, en que aparece un concepto ilustrado en las monarquías de Europa. Ya los viajes, ya las expediciones, no las hacían solamente viajeros que iban y bueno, en última instancia conquistaban, investigaban, descubrían y llevaban un diario de viaje, ¿no? Por ahí el siglo, el XVIII, sobre todo la primera mitad, los verdaderos bestsellers, a través de la imprenta, los primeros libros que se publicaban eran libros de viaje. La gente empezó a tener ganas, a sentirse, a acostumbrarse a conocer esos paisajes exóticos a través de la pluma de los viajeros. Entonces, diario de viaje realizado por la Patagonia, o diario de viaje por el lejano oriente, un libro muy interesante que yo tengo, que a mí fue el que me metió un poco en este mundo, se llama Redescubriendo el Antiguo Egipto. Después que Napoleón llega a Egipto en 1804, bueno, y conquista, y les dice a los soldados, acá 4 siglos os contemplan. Bueno, atrás de Napoleón llegaron una cantidad de pintores y empezaron a dibujar. Y vino esa pintura de dibujar las ruinas, dibujar cómo había sido el grandioso mundo de la antigüedad. Entonces, empieza a buscarse la representación de la realidad. Y aparecen en las expediciones ya de los viajeros, ya no solo el escribiente, el que estaba redactando las memorias de lo que veía, sino que empiezan a incorporarse en las expediciones artistas, ya los artistas dibujantes, topógrafos, cartógrafos y pintores de escenas. Entonces, fíjense, los que vinieron a esta parte del mundo, voy a seguir por una línea que les va a gustar más. Y después vuelvo acá. Aparece la Revolución Francesa. ¿Qué fecha fue? 1798. 89. 89. 1789. Aparece la Revolución Francesa y con todos los desmanes, por un lado, y con todas las transformaciones de igualdad y de fraternidad, ¿qué pasa? Ya los reyes y nobles, que eran los únicos que podían tener acceso a los pintores, pagándoles largas estadías a los mecenas, porque los mecenas no solo cobraban un tanto por la pintura, sino que iban y se instalaban en el palacio con todas sus... Y por supuesto que no iban a terminar un cuadro rápidamente, sino que demoraban, porque claro, se quedaban todo el... No, mire, me faltan retoques, tengo para 3 o 4 meses. Como en el fútbol, hacían tiempo. Hacían tiempo, ahí está, hacían tiempo. Bueno, pero entonces, eran en realidad por eso los reyes fundamentalmente, pero también la nobleza, eran los que podían tener en sus castillos esos grandes retratos que los representaban a caballo, con una espada en la mano, que eran un poco destinados a glorificar su mandato. Pero a raíz de la Revolución Francesa, los burgueses empiezan a tomar conciencia de su valor, de su poder, a través de los oficios y el desarrollo de ciertas empresas. Y entonces los burgueses dicen, ¿por qué solamente los nobles pueden tener? Nosotros podemos también conseguir pintores y retratistas que nos dibujen. Y entonces a partir de 1789, 1790, cambia un poco el paradigma y ya son muchas las personas que quieren tener su retrato. ¿Y qué pasa? Cuando hay una gran demanda, cuando son muchos los que quieren las cosas, tienen que pasar 2 cosas. Aumenta la cantidad de pintores, que antes no producían, y bajan los precios. Y para bajar los precios, ¿qué es lo que
hay que hacer? Este hombre, bueno, es un apuntador. Gracias. No, bajan los precios porque se inventan dos métodos mucho más sencillos, mucho más rápidos y que le permitían al pintor no quedarse varios meses en la casa de alguien, sino pintar a muchas otras personas. Y aparece primero, el primer invento se llamaba fisio no trazo. Era una especie de lámina de pergamino transparente, se iluminaba a una persona de atrás y entonces aparecía la silueta, fisio no trazo o silhouette. Entonces el pintor dibujaba la silueta, ya la tenía ahí poco menos que sobre el papel, y a partir de ahí le daba un poco de vida, de color, y entonces, claro, en pocas horas o tal vez en pocos días, acá tiene su retrato. Se dibujó la sombra. Ahí está, un poco la sombra, pero arrancaba de los perfiles, así que los perfiles bravos sonaban. Viene el segundo invento, mejor todavía. Yo tengo uno. Los retratos miniatura. Claro. Ay, perdón. Muchas gracias. Vale. Gracias. No, si no me veo mal. Los retratos eran retratos en un marco de marfil o pseudo marfil y un retratito de 7 centímetros, de 6 centímetros. Entonces, claro, tampoco se podía cobrar mucho, evidentemente. El material, el pintor no podía decir, del material necesito tantos metros de lienzo y tantas pinturas. No, acá con un pincelito y un poco de arte y entonces estos dos permitieron la aparición, digamos, que la necesidad del retrato se empezara a implantar en la sociedad. Y cuanto más necesidades, ¿qué pasa? Más barato. No. Cuando hay más necesidad, aparecen más necesidades, aparecen nuevos inventos. Sí. Muchas gracias. Aparecen nuevos inventos, evidentemente. Y entonces aparece un invento que se llama litografía. La lito, piedra, grafía, escribir con piedra. Resulta que un vienés de un hombre que inventaba cosas y tenía una madre pobre, que la madre era lavandera, pero una buena lavandera, entonces por día recibía cantidades de ropa y de sábanas y ropa interior y todo para lavar en su establecimiento. Y se armaba unos líos la pobre mujer porque tenía que andar anotando todo lo que le llevaban, tantas sábanas, tantas cosas, 27. En aquellos tiempos sí que se usaba ropa. Bueno, la cosa es que finalmente estaba desesperada y le dice a su hijo, Alois, Senefelder era el hijo, Alois, a ver si me ayudas con algo, ¿qué podemos hacer? Entonces, Alois, que había estado experimentando con unas piedras especiales, que se llaman piedras litográficas, o que son piedras calcáreas, apunta en el nombre o sea, señora tanto, 27 sábanas, 43 batas, y dejan esa, y dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y lo deja afuera la piedra, y había empezado a llover, entonces la cubre con un paño. A la mañana siguiente, cuando van a entrar, ven que en el paño estaba escrito fulana de tal, Entonces, eureka. A partir de ahí empieza a experimentar, pero en fin, eso le sirvió a la madre, pero a partir de ahí él patentó el invento y poco a poco y se transforma en la litografía, que es un procedimiento gráfico que permitía que todos los viajeros, así como los viajeros que escribían sus memorias de viaje al regreso publicaban diarios de viaje, los pintores que visitaban los lugares y realizaban un dibujo, cuando regresaban a sus países de origen,
mostraban ese dibujo a un litógrafo, ese litógrafo lo calcaba sobre una piedra y le daba al pintor 50, 100, 200, 500 láminas para que pudiera vender. Entonces se transformó también en un estupendo negocio. Y cuando hay un estupendo negocio, empieza a haber cada vez más requerimientos. Y aparecen los requerimientos, siguen los requerimientos, ¿no? Y entonces hubo un noble francés que estaba experimentando para mejorar la litografía, que sin autorización de la familia se gastó toda la fortuna que tenían en investigar sobre cómo lograr pasar de una cámara oscura, es decir, un cajón, este tipo, en que se produce teniendo un cajón, teniendo un agujero, en la otra cara se reproduce inversa la imagen, cómo transformar eso en litografía. Y entonces experimenta, hace pruebas, vivía en Saint-Loup-en-Varenne, al este de Francia, y cuando ya estaba poco menos en la ruina y había logrado cierto adelanto, se le acerca, vamos a hacerlo, golpea en la puerta de su castillo un joven, elegante, con una labia, parecería un político en términos de inglés, con una labia estupenda, y le dice, me he enterado de sus experimentos, yo me llamo Louis Jacques Mandé Daguerre, y me especializo en escenarios teatrales y me interesaría, y le ofrezco un trato. Usted me da los secretos que ha logrado hasta ahora, yo los completo y nos transformamos en socios y patentamos un invento. Va a llevar su nombre, el nombre del señor Nips, que era él. Bueno, muy desconfiado. Yo se lo hago un poco ameno así pero en realidad era así, era muy desconfiado Nips. La familia lo tenía entre cruces porque había empeñado el castillo y cosas por el estilo. Y finalmente, como la salud le estaba quejando, acepta el trato y le comparte los secretos o lo que había investigado a Daguerre. Daguerre en poco tiempo, que era un hombre muy hábil, experimenta y consigue lo que se llama betún de Judea, que era una especie de subproducto del petróleo. Y en base a eso logra, sobre una lámina metálica, que la imagen que se produce en la cámara oscura quede fijada. Por un procedimiento que ya había inventado Nips, pero que Daguerre le da el toque final con el betún de Judea, y entonces ahí deja de cumplir su trato, y no tiene, perdón, se llama el daguerrotipo, ¿no? Ya que lo había inventado Daguerre. Lo presenta el 29 de octubre del año 1839 en la Asamblea de Francia, donde se reunían las academias de Bellas Artes y la Academia de Ciencias, las dos, para asistir a la primera sesión pública oficial del daguerrotipo. Y bueno, Francia tiene un gesto maravilloso porque dice: un invento de esta naturaleza no puede quedar librado a una patente comercial particular. El gobierno de Francia la compra y la libera para que todo el mundo pueda investigar, todo el mundo pueda, digamos, a partir de este invento que ya se suponía que iba a cambiar un poco la historia del mundo. Bueno, entonces el daguerrotipo se presenta. Hubo una prueba fallida anteriormente, y esta se las voy a contar porque les va a divertir. Pero una primera prueba que había hecho Daguerre, desde lo alto de un edificio, enfoca hacia la avenida, el Boulevard des Italiens, que era una de las calles más concurridas de París. Y entonces, claro, el daguerrotipo
tenía muy poca sensibilidad en aquellos tiempos la cámara, los productos sensibles. Y entonces, claro, demoró como 7 u 8 minutos. Saca la placa, va, se encierra en un cuarto oscuro, la revela con todo, y cuando la muestra se ve una estupenda imagen del Boulevard des Italiens totalmente vacío. Se le había movido. Lo único que se veía era un lustrador de zapatos y un señor que se lo estaba ilustrando. El único que estaba quieto. Era el único que había estado quieto. Todos los demás no habían quedado registrados por la... Claro. Bueno. La primera aplicación, uno dice, bueno, a partir de ahora, bueno, no, la primera aplicación fue estrictamente comercial. Los que pulularon fueron los daguerrotipistas, que siguieron la tradición del retrato y empezaron a ofrecer sus servicios a las personas diciendo que el retrato por el daguerrotipo era más fidedigno, era verdadero, era una pieza única porque se imprimía sobre una lámina metálica, era muy superior a la miniatura, era muy superior al fisionotrazo o a la silueta. Y además tenía un precio importante, costaba varios patacones, pero la persona se llevaba una joya. Era en placa de plata todavía, ¿no? Sí, era en placa de plata. Sí. El precio. Sí. Y entonces se produjo lo que los historiadores de la fotografía llamamos daguerrotipomanía, porque todo el mundo quería tener. Fíjense que en Nueva York, un gran daguerrotipista instaló un negocio que ocupaba una manzana, porque además los daguerrotipistas, no solo estaba el retratista, sino que había salones para que la gente se quedara quieta, había peinadores y peinadoras para que pudieran presentarse, había distintos teloneros que a uno le preguntaban cómo quiere aparecer en el campo, quiere aparecer con arma en la mano, quiere aparecer apoyado en un bastón, quiere aparecer con su familia, quiere aparecer como hombre pobre, quiere aparecer como rico. Todo el mundo quería aparecer como rico, evidentemente. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Bueno, entonces, ¿y qué pasa? Y se transforma y hay daguerrotipos. Viene una epidemia por todo el mundo. Algunos se perdieron, sobre todo los que se le entregaban como pruebas de amor. A ver a ver qué les parece. ¿Por qué era que los daguerrotipos como prueba de amor se evaporaban? Porque la chica le pedía al enamorado, dame un daguerrotipo que lo voy a llevar en mi corazón. Y entonces se lo ponía en el generoso escote. Y es claro, con la humedad empezó a empalidecer. Tal vez era un símbolo de lo que pasaba, pero bueno, eso es otra cosa. Se acabó el amor. Bueno, y a partir de los primeros 20 años en que el daguerrotipo existe como método, fundamentalmente la gran producción estaba destinada al retrato. O sea, en Europa, en Estados Unidos, que causó un furor impresionante, y también en América Latina. Pero en Uruguay vamos a ver lo que pasó. En Uruguay fue distinto. Entonces, y después que la fotografía da un paso más adelante y suplanta al daguerrotipo hacia 1860 y tantos, y aparece la fotografía sobre papel propiamente, la fotografía propiamente dicha, con un negativo, porque antes el daguerrotipo era un positivo solo, ¿no? Todo eso del daguerrotipo, toda esta historia la tengo en este libro que se llama Los comienzos de la fotografía en el Uruguay, el daguerrotipo y su tiempo, ¿no? Este es uno de los libros que yo más hice. Tuve oportunidad de poner una imagen tipo familiar en la tapa, nadie me dijo nada. Entonces, pero a partir de 1865, en que la fotografía sobre papel suplanta al daguerrotipo, ya entonces la fotografía empieza a competir con los pintores, no solo con los retratos, sino que aparece a aplicarse al paisaje. Y después sigue, ya eso es una historia. Pero primero les quería plantear a nivel mundial cómo desde la antigüedad
hasta la Revolución Francesa y después con los inventos que se fueron dando paulatinamente, el retrato y el paisaje empieza a implantarse en la fotografía y también en la pintura, porque la competencia que hubo entre pintores y fotógrafos, eso se los contaré en la próxima charla, porque fue una competencia terrible. Los avisos que ponían, si leemos uno y leemos otro, eran como de dos partidos distintos. El partido de gobierno y la oposición, así se daban los pintores por un lado. ¿Y qué les parece cuáles serían los argumentos de los pintores? A ver. El arte. Claro, acá hay arte, acá hay una creatividad humana. Lo puedo pintar como usted quiera, lindo, feo, gordo, flaco. Pero, por otro lado, el fotógrafo, bueno, pero esta es la realidad. Si usted quiere saber cómo es usted, tiene que sacarse una fotografía. Hasta que se inventó el Photoshop. ¿Eh? Hasta que se inventó el Photoshop. Ahí tengo Hasta que se inventó el Photoshop, en que las cosas... ya había medio Photoshop antes, apantallándolo. Cuando se imprimían sí, ya se hacían. Los manejos siempre hubieron. Bueno, entonces ese es más o menos un panorama de cómo se fue desarrollando la historia y la evolución, que es, yo siempre lo presento como tríptico, porque cuando a mí me gusta trabajar en series, entonces yo siempre los libros los muestro así. Primero los comienzos de la pintura, después los artistas que vinieron al Río de la Plata, que es el temita que vamos a hablar ahora, y finalmente los comienzos exactos de la pintura en Uruguay. Bueno, ya hablamos de la fotografía. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta que Sí. me quedó una duda? ¿Cómo surge o cómo se da el hecho de que empiecen a aparecer pintores que pinten la realidad? Por ejemplo, la gente de las clases más bajas, la pobreza, la miseria. ¿En qué momento se da eso? Se da momentos en que el pintor se puede liberar Del mecenas. de su necesidad y pintar lo que él quiere. Claro. Porque un mecenas no le va a pedir, a ver, dibújeme un cantegrilo, dibújeme Porque es un cambio importante. Es un allí. cambio importantísimo. El pintor, de alguna manera, pero no porque el pintor tenga esa libertad digamos, de elección de escenas, no solo depende de la condición económica del pintor, porque entonces uno podría decir, bueno, solamente un pintor rico podía pintar escenas. Sí. No, también cuando hay una libertad en cuanto a la concepción de arte, pero ya no depende tanto del juicio sino que el pintor se libera y pinta lo que él siente o lo que él quiere. ¿No? Es un tema interesantísimo ese. La verdad yo no lo enfoqué directo, pero la verdad que me gustó la observación, la voy a investigar un poquito. Siempre me llamó la atención eso, que en qué momento se hace el clic, ¿verdad? La voy a investigar un poquito más, la verdad que es muy bueno. Bueno, vamos ahora a ver una segunda parte de yo les dije que una vez que se había descubierto la litografía, ya las expediciones marítimas y las expediciones que salían de Europa a recorrer y a conocer el mundo, ya lo habían conquistado, bueno, todavía no todo África ni Asia, pero ya habían colonizado y en cierto modo conquistado América, ya a fines o mediados del siglo XVIII, 1760, 1770, empiezan a salir expediciones que además llevaban artistas plásticos, llevaban cartógrafos para dibujar los mapas, geógrafos para medir las latitudes y para medir también las profundidades marinas, para hacer cartas náuticas, y también dentro de las expediciones empezaron a existir pintores que estaban destinados a dibujar las escenas y los paisajes de los países que veían para, una vez regresados a Europa, imprimirlos con el sistema litográfico, y porque la gente ya quería saber, ya no le alcanzaba con que le contaran cómo eran las cosas. Ya la gente quería tener sus imágenes, tener en la casa una imagen que significara, el dibujo del antiguo Egipto. Muchos de los pintores iban también a Palestina
En ese momento Palestina, bueno, no tenía los problemas que tenía ahora, entonces iban y pintaban escenas del Santo Sepulcro, de Jerusalén, de lo que quedaba de las murallas, también de, bueno, como les dije, de Egipto, también de Siria, de Palmira. Tengo unas láminas, no las quise traer, pero unas láminas de Palmira que son espectaculares, dibujadas por esos viajeros que iban en camello, con la única finalidad de dibujar esa ciudad que recién se estaba descubriendo, que aparecía por un desfiladero de rocas. Entonces, yendo concretamente a nuestra escena, a nuestro Río de la Plata, tenemos que el primer pintor, digamos, que llega, que dibuja Montevideo, que dibuja Buenos Aires, y que después la expedición sigue por el sur, registra también el cruce del canal del Estrecho de Magallanes, y después es la expedición dirigida por Malaspina. La expedición Malaspina, que parte en 1785 de España en 2 corbetas, la Descubierta al mando de Alejandro Malaspina y la Atrevida al mando de nada menos que el gran gobernador de Montevideo, Bustamante y Guerra, como segundo de la expedición. El premio de haber secundado y dirigido la Atrevida se le dio a Bustamante y Guerra para venir como gobernador a Montevideo, y lo consideramos el mejor. El otro día estuve en el Museo Central, ahí en el Museo de la Moneda, dando una charla sobre la expedición de Magallanes, la expedición Malaspina y las monedas de un barco. Eso podríamos hablar otro día. El naufragio de la Mercedes, Claro. de la fragata Mercedes en las costas de Cádiz, que al principio los investigadores la buscábamos desesperados por el cabo Santa María de acá de La Paloma o de Punta del Este, pero era el cabo Santa María de la costa de Portugal. Eso es un tema aparte. La expedición de Malaspina trae a un extraordinario pintor italiano, Fernando Brambilla, y la primera imagen que tenemos de Montevideo, de 1794, es de Fernando Brambilla, una escena que se ve la ciudad. 1794 es el primer dibujo, la primera representación que tenemos de Montevideo. Antes nadie se lo había ocurrido, o sea, o no tenía condiciones, o lo hizo y se perdió, porque también eso pasa, ¿no? Siempre pudo haber algún dibujante vocacional que dibujara algo, bueno, murió, y eso en otros tiempos no se consideraba. Entonces tenemos que la primera imagen sobre Montevideo, bastante realista y bastante interesante, es la de Fernando Brambilla. Después las invasiones inglesas en 1806. Las guerras siempre son nefastas, las invasiones muere gente, algún saldo queda para la historia. En este caso podemos decir que uno de los pocos beneficios fue que nos quedó el primer diario que se publicó en Montevideo, La Estrella del Sur, ¿no? Fue durante los 7 meses que estuvieron los ingleses en Montevideo, pero también quedaron entre 10 y 15 extraordinarios dibujos de Montevideo, gracias a soldados ingleses que les gustaba pintar, porque no eran pintores, no es que los ingleses para invadir no mandaron pintores, no, sino que eran soldados que les interesaba, o que sabían pintar, que sabían dibujar, y hay 10 o 12 estupendas imágenes que podríamos mostrarlas en algún momento de cómo era Montevideo, sobre todo el asalto británico, en el que ¿no? La noche de febrero de 1807, es un dibujo muy conocido, pero muy, muy interesante. Además es una escena nocturna que no es nada fácil hacer. Esa fue litografiada y bueno, lo reprodujo Colombino Hermanos en una serie de láminas. Y ahora que estamos festejando los 300 años de Montevideo, eso va a tener también su importancia. Después, en el año 1815 y 16, aparece un extraordinario pintor inglés que dibuja escenas de Buenos Aires y de Montevideo que son costumbristas. Ya no buscaba el paisaje como era, sino que lo que buscaba era captar lo que le interesaba a los europeos,
ir a esos lugares raros, esas pampas, esos lugares, ese río más ancho del mundo. Bueno, y entonces este pintor, que ahora les voy a decir el apellido, empezó a dibujar y se transformó en pintor costumbrista. Pintaba el aguatero, las negras vendiendo empanadas, los gauchos, las chinas conversando, llevando la ropa en la cabeza. En fin, este pintor tenía el inglés apellido de Vidal. Claro, los ingleses Vidal, pero bueno, Emerick Essex Vidal. Hay también al regreso a Inglaterra, consigue el concurso de una imprenta litográfica y saca un estupendo álbum que se llama Pintorescas Ilustraciones del Río de la Plata y de las Pampas, uno de esos nombres frondosos y largos que tenían los libros, los títulos de los libros o de las imágenes en esa época. Pasa el tiempo y viene una expedición que fue muy importante para Punta del Este, aunque no dibujó Punta del Este. ¿Quién pudo haber venido en 1832 por estos lares? Darwin. Que hace poco festejamos nosotros. Darwin. ¿Cómo en voz baja? Hay que decirlo alto. Charles Darwin. Viene la expedición. Él en realidad venía, era un joven estudiante, 23 años. joven naturalista. Ahora pasó a ser, pero en realidad era el capitán Fitzroy, era el gran personaje que venía. Y venían pintores, dos pintores, Earl y Conrad Martens. Aparte, y después estaba el naturalista que era el joven que era Darwin, y había otros tantos, pero me voy a referir a los dos pintores, a Earle y a Conrad Martens. Ambos hicieron estupendos dibujos de Montevideo, mucho más que de Buenos Aires, porque como Buenos Aires tenía problemas, no los había dejado, estaba el gobierno de Rosas en ese momento, entonces no tenían tan fácil acceso, entonces fundamentalmente se dedicaron, y hay como 10 o 12 láminas de... A ver si me lo puede... No tenemos nada. No tengo nada para abrirlo. A ver, A ver si se puede. Pintan dibujando. Está difícil. Va. No importa. Acá. Bueno, esta señora tiene sus Habilidades Sus para abrir. Uña de gato. No tengo uñas de gato, pero. Muchas gracias. Hay estupendos dibujos de personajes también por estos pintores que venían en la expedición en que venía Darwin, eran compañeros, digamos, amigos y compañeros de Darwin en la expedición, en el Beagle. También al regreso a Europa se contratan los servicios de una imprenta tipográfica y se reproducen estos dibujos. 4 años después llega a Montevideo una expedición francesa a bordo de una corbeta llamada La Bonite. Los franceses se habían quedado atrás en el tráfico, los ingleses habían llegado antes, estaban y los franceses mandan una expedición cultural y diplomática a recorrer los países del mundo y sobre todo las colonias americanas recién independizadas, y llegan a Montevideo y esta vez sí a Buenos Aires, y realizan grandes dibujos. Fisquet y Loverne, excelentes pintores franceses que también los tenemos reproducidos en las imágenes de este libro. Este libro se llama Artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata. 4 años después, en 1839, llega para mí el máximo pintor extranjero, soldado marino de larga tradición, de una familia noble, pero que además de marino era un extraordinario dibujante, que se volvió con el que aprendió daguerrotipo en Montevideo. Con eso les digo todo.
Este se llamaba Adolfo Dastrel, Adolphe Dastrel, y realiza también extraordinarias escenas desde el puerto de Montevideo, porque él estaba en el barco, dibuja los distintos lugares de la ciudad. Después, un poco más adelante, y casi al final del periodo, viene una expedición sueca a bordo de la fragata Eugenia, los suecos tratando más atrás de Inglaterra y de Francia de establecer contactos comerciales, y el sueco, acorde con sus tradiciones amorosas, se dedicó más bien a las bellas montevideanas, y lo que hace es dibujar chicas a través de los barrotes de las ventanas. Ya las tuve que poner en blanco y negro por la exigencia de la editorial, pero bueno, son escenas en las que aparecen a través de la ventana, y se ve que era muy enamoradizo este teniente sueco. Es Kochman. Y con esto son de las últimas expediciones, 1860 y pico, en que vienen los pintores. ¿Por qué? Porque en las siguientes expediciones vienen fotógrafos. Claro. Entonces, con esto hemos hablado también de este libro de los viajeros y artistas. Y nos queda hacer un rápido pantallazo, no sé cómo andamos de tiempo. Tenemos Sí, 20 20 minutos más. Perfecto, 19 y medio. No, 15 por si hay alguna pregunta. O sea, voy a hablarles sobre los comienzos, ahora sí, los comienzos de la pintura. Ya vimos en el mundo en general, vimos los pintores que llegaron, pero no eran de acá, eran gente que pasaba, que nos pintaba, pero se iba. Y ahora sí vamos a ver un poco los comienzos de la pintura entre nosotros, ya de gente que venía y se instalaba, se radicaba, o gente que estaba un tiempo y seguía haciendo periplos sudamericanos. Era muy común que viniera primero a Buenos Aires, después acá, después a Río de Janeiro, después se fueron a Lima, después a México, y después regresaban con los bolsillos cargados a sus patrias de origen para... Y después tuvimos nosotros que desde acá, nuestros grandes coleccionistas uruguayos como Asunzao, como otros tantos, tuvieron que comprar los cuadros y las escenas en otras partes para poder traerlas a nuestros museos, ¿verdad? Bueno, yo comencé a estudiarlo. En realidad, a mí me interesaba la fotografía. Yo escribí varios libros sobre la historia de la fotografía en Uruguay. Y confieso que la pintura no me había especializado en ese tema. Me interesó, y si alguna vez he ido a una exposición o a algún vernissage, me interesa más la vida del pintor, investigar su vocación como escritor. Me interesa la vida del pintor y no tanto el análisis de su obra. Entonces les voy a contar cómo surge este libro. Estaba estudiando la vida de los daguerrotipistas que llegaban a partir de 1840, que llegaban al Uruguay. Eso sí me interesaba para escribir el libro sobre los comienzos de la fotografía. Y me encuentro con avisos pintorescos. Daguerrotipista recién llegado de Francia ofrece sus servicios para retratar a las bellas montevideanas. Otro aviso. Daguerrotipista italiano, especialista en fisonomías, ofrece sus servicios y enseña a manejar el daguerrotipo. Bueno, pero ¿qué pasa? Al tercer aviso me encuentro pintor recién llegado de Francia, ofrece sus servicios para rescatar lo más hermoso de su figura, por ejemplo. Otro, pintor de la Academia de París, ha llegado a Montevideo y ofrece sus pinceles a vuestras mercedes para inmortalizar vuestros rostros. Bueno, entonces dije, pero caramba, hay tantos avisos de pintores como de daguerrotipistas. ¿Y qué hacen estos avisos acá?
Entonces, como todo investigador curioso, porque creo que el primer paso que tiene que tener un investigador es la curiosidad. Si no es curioso, yo dije, bueno, me llevo 2 cuadernos. En uno apunto, no, cuadernos no, hojas sueltas, pero en uno apunto los avisos, porque en aquellos tiempos no se podía ni siquiera fotografiar. Yo estoy hablando de 1980 y pico, en que a uno le traían los inmensos diarios, le obligaban a ponerse unos guantes de goma y nos estaban mirando de lejos. No vaya a ser que moviéramos una hoja mal, ¿no? Ese era el cuidado que había 30 años atrás en los museos. Pero me apuntaba y empecé a copiar avisos de daguerrotipista de un lado y en otras hojas los avisos de los pintores. Pasó el tiempo, terminé el libro de los daguerrotipistas y dije, bueno, ¿qué hago ahora con todos estos avisos de los pintores? Entonces voy a ver a un profesor de historia del arte, con el cual que lo conocía bien, y le empiezo a hablar. Y me dice, qué interesante esto de los pintores, pero a usted también le interesa lo de los viajeros. ¿Por qué no, ya que usted también tomó información de los viajeros, porque yo también investigué a Dastrel, a Baidal, a las invasiones inglesas, ¿por qué no empieza haciendo uno sobre estos pintores viajeros? Y después hablamos Bueno, entonces ahí fue que, como me pusieron una zanahoria adelante, la seguí y después de un par de años salió este libro sobre los artistas y cronistas viajeros, que personalmente es el que más me gusta. Lo terminé, pero me quedaba el otro. ¿Qué hacía con los avisos de los pintores? Entonces se me ocurre contactar no ya ese profesor que yo había visto antes, sino a una historiadora del arte llamada Carolina Porley, que realmente va a ser la próxima investigadora e historiadora sobre este tema, porque es una mujer joven, pero tiene un conocimiento, un análisis. Ella va a los museos y son los funcionarios del museo los que la van a saludar. Yo a veces cuando iba a pedir una foto o algo, tenía que andar ahí esperando 1 hora y pico que me atendiera. Bueno, ella llega y van todos a... Entonces, soy conocido, la llamo y le digo, Carolina, me gustaría contratarte, eso sí, contratarte, para que me hagas un análisis de las obras correspondientes a estos avisos que yo he recogido. Entonces, bueno, convinimos en eso, fue un trabajo que le encargué, y meses después me presentó un informe. Tal cuadro tiene tantas dimensiones, tal medida, tal tendencia, responde a tal escuela, cosa que yo evidentemente no sabía ni tampoco me iba a mí me interesaba otra cosa, que es como escritor lo que me interesaba atrás de esos avisos. Saber quiénes eran, qué biografías tenían esos pintores, qué habían hecho en sus vidas, por qué habían venido al Río de la Plata. Entonces, con el material que me proporciona esta historiadora y con la investigación que yo empecé a realizar en internet y en distintos museos comunicando para tratar de averiguar sobre la vida de estos pintores, fue que sale este libro, Los comienzos de la pintura en Uruguay, que tiene las dos partes. Tiene la parte de las biografías, tiene la parte de por qué fue que vinieron, de qué trayectorias realizaron, dónde murieron, qué otros cuadros pintaron. Y al mismo tiempo, cuando se describen las obras, hay 2 pliegos color. Hay pliegos color, 2 pliegos color, y están estas imágenes de Maldonado a las que se refirió el arquitecto. Entonces, en base a esto es que sale este libro y lo presento, y ahí tuve el gusto de que el arquitecto Echeverry me invitara a conversar con ustedes. Yo me gustaría dejar la charla acá,
Y en una próxima oportunidad, cuando la agenda lo permita, continuar la charla, pero ya no tanto la charla, sino hablando de cada una de las imágenes y contándoles un poquito de la biografía del pintor y también mostrando la imagen y sus características. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.